Ahora sí, buenos días a todos. A los que no he saludado, es bueno saludar y ser saludado. Buenos días a todos. Vamos a leer el Salmo 103 del 1 al 5. Si alguien tiene la TLA y lo quiere leer, por favor. O en la Reina Valera, como quiera. Voy a leerlo, Reina Valera. Bueno, Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. gracias, mami. Solo preguntas, no para responder. Si quieren, anótenlas, escríbanlas y si se las saben, bendito Dios. ¿Cómo se bendice a Dios con el alma? ¿Cómo bendecimos a Dios con todo nuestro ser? ¿Cómo se hace eso? ¿De qué manera podemos nosotros percibir que podemos bendecir a Dios con todo el alma, con todo el ser? Preguntas para meditar. Es bueno cuando uno le pregunta al texto qué es lo que dice, ¿cierto? Muchas veces uno le hace preguntas al texto y no obtiene todas las respuestas que uno quisiera, pues porque no se las sabe y le toca a uno estudiar, le toca trabajar la escritura. Entonces, vamos a tratar de hacer el ejercicio que cuando leamos, así sean estos 5 versículos o lo que usted lee, le pregunte al texto, ¿y esto cómo es? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es lo que me estás queriendo decir con esto? Porque ahí hay varias cosas que pudieron uno preguntar. ¿Cómo sacia el Señor mi boca para rejuvenecerme como el águila? ¿Cómo es que Él sacia mi boca? ¿De qué manera, cierto? Y hemos recibido muchas cosas de Él para poderlo alabar, para poderlo adorar, para poderlo bendecir. Dice el salmista en el versículo 2, no olvide, alma mía, ninguno de los beneficios que ha recibido de Dios, como por ejemplo que perdonó, que sana, que rescata, que corona de favores, todas las cosas que dice el que sacia mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Todos son bienes que uno a veces pasa por alto en la vida cotidiana, ¿cierto? Y cuando los pasa por alto, entonces resulta de que pues no encuentra así como, no le encuentra sabor a la vida, no le encuentra, hay veces como tedioso, como aburridor, siempre lo mismo, a toda hora en la misma situación, o por ejemplo, no se me dan las cosas como yo quiero, etcétera, etcétera. Entonces es bueno que Dios nos recuerde todos los días lo que Él hace, todo el tiempo, lo que hizo, hace y hará, en todo tiempo en favor suyo y mío. Y con eso pues vamos a poder vivir una vida agradecida en medio de la situación que esté viviendo cada uno. Mi paz, ¿puedo leerlo en otra versión? Por favor, sí señora. Dice, con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios, con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura, mi Dios me da siempre todo lo mejor, me hace fuerte como las águilas. Dice con todas las fuerzas de mi ser, dice en esa versión, ¿cierto? Con todas las fuerzas de mi ser haré tal cosa y tal cosa. ¿Cuáles son las fuerzas que tiene el ser? ¿De dónde saca las fuerzas el ser para poder hacer eso? Porque está hablando de fuerza, con todas las fuerzas de mi ser. ¿De dónde resulta eso? Y todas esas preguntas las hago porque estamos trabajando el alma, una parte del ser que uno hay veces ni cuidado tiene con ella, ¿cierto? Como veíamos en la reunión donde vimos sobre el alma. No tiene cuidado con ella, no está como apercibido el creyente con el alma y piensa que la vida hay que vivirla a como vaya llegando, pero resulta que no, que si leemos ese salmo con detenimiento, el alma juega un papel realmente importante en la vida del creyente, muy importante. Entonces, trabajando el alma, entendiendo, creyendo, viviendo lo que Dios es, entendiendo, creyendo, viviendo lo que Dios es, no solo sabiendo. No es solo, como hemos dicho siempre, saber de Dios hay veces no se ve reflejado en nuestra vida diaria, en nuestras conversaciones diarias, en el trabajo, en nuestra vida diaria hay veces no se ve reflejado lo que sabemos de Dios. Entonces, ese es un trabajo de todos los días, un trabajo que pues no nos podemos cansar de él, porque es necesario avanzar en el terreno del estudio de las Escrituras para que nuestra alma coja fuerza. La mente, la voluntad y las emociones. Nuestra alma coja fuerza. No he tratado con el cuerpo ni con el espíritu todavía, porque eso va pasito a pasito. Bien, vamos a mirar Romanos 10, del 8 al 11. No vayamos a quitar de nuestra cabeza el alma. Siempre estamos trabajando el alma. Su alma y la mía. La escritura es la que trabaja ahí. La escritura es la que la afianza, la firma, para
saber cómo pensar, en qué meditar, qué decidir aún en nuestra mente y cómo están nuestras emociones frente a lo que recibimos del Señor. Entonces dice Romanos 10, del 8 al 11, dice lo siguiente. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. ¿Alguien tiene otra versión, por favor, para esos versículos? Tengo TLA, dice, más bien la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Gracias, Pipe. Bien, ¿cuántos de nosotros hemos creído que Cristo es el Señor? Con todo nuestro corazón, ¿cierto? Hemos creído y lo confesamos con nuestra boca, dice ahí. Pero todo eso, ¿dónde sucede? Todo eso, ¿dónde debe pasar? ¿Dónde debe pasar eso? Si no sucede en el alma, por la relación que tengo con Dios, por mi comunión con Él, si eso no pasa en mi alma, pues ¿cómo voy a decidir hablar, a decidir hacer conforme a lo que la Escritura ya me enseñó, ya me dijo, ¿cierto? Entonces, tiene que haber un trabajo de nosotros, porque yo quise traer este versículo o estos versículos a colación, porque no lo sabemos. Y cuando los leemos, pues sí, yo ya me lo sé y yo creo eso, ¿cierto? Pero cuando empieza uno a meditar en lo que él está diciendo ahí, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ella está ahí está la palabra. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer con ella? Para trabajar nuestra alma, para que nuestra alma decida correctamente, para que nuestra mente, además, para que el alma decida, nuestra mente tiene que tener los pensamientos, el deseo de Dios, la voluntad de Dios totalmente entronizada en nosotros. La Escritura dice que el Verbo se encarnó y el Verbo está encarnado en los hijos de Dios. Ahí está el Verbo de Dios. La simiente de Dios está ahí. Entonces, nosotros el ejercicio que debemos hacer es de verdad apartar un momentico y decir, bueno, ¿a qué dediqué mis últimas 5 horas de despierto? Ya llevo 5 horas despierto. ¿A qué he dedicado mi mente estas 5 horas, estas 10 horas, estas 15 horas que duré despierto? ¿A qué dediqué mi mente? ¿Qué masculló mi mente? ¿O qué meditó? ¿O qué pensó? ¿A qué le dio rienda suelta? Y de acuerdo a lo que estaba pensando, ¿qué decisiones tomé en mi corazón? Allí, ¿qué decisiones tomé yo? ¿Qué deseo hacer de acuerdo a lo que yo estoy meditando? Es solamente ejercicio, porque necesitamos aprender a trabajar el alma. No descuidarnos ni por un instante, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la Escritura. Esto pareciera una clase para principiantes, pero realmente es una clase para todo el mundo. Es una reunión para todos. Es una invitación de Dios a no descuidar esa parte donde se generan grandes batallas entre lo que es y lo que no es. Porque nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, recibe también información de afuera y entra por los sentidos. Todo el tiempo está recibiendo información de afuera, por la televisión, por el celular, por el periódico, por las revistas, por los amigos, en el trabajo, en la oficina, en la calle, en la buceta, por donde no estamos recibiendo nosotros información. Todos estamos recibiendo información. Y el alma hay veces recibe informaciones que desea el alma, que lo que hacen es alejarlo a uno de la comunión con Dios. El alma hay veces recibe informaciones que lo ponen a uno a meditar en lo que no le sirve a uno en su vida espiritual. Entonces resulta uno contestando mal, haciendo cosas mal, tomando decisiones que no son, porque no tenemos en cuenta el trabajo precioso que se hace con el alma. Es un trabajo extraordinario y entonces nosotros de verdad que podemos empezar a escuchar la voz de Dios y como yo digo, y vamos a dejar de meter la pata. Suena grosero, pero es verdad. Cuando uno no tiene ese tipo de relación con el reino de los cielos, con nuestro Padre Celestial a través de la Escritura que está cerca, que está en nuestra boca. ¿Qué tanto sé yo de palabra? Puedo pensar yo, ¿qué tanto sé? Bueno, por lo menos voy a sacar uno de los versículos que me sé y que he estudiado toda la vida y lo voy a meditar, lo voy a trabajar y voy a hacer que mi alma sea firme, coja fuerza en lo que estoy aprendiendo de Dios y que en esa meditación de la palabra voy a decidir cosas interesantes, tanto para mi vida como para el entorno inmediato. Bien, entonces quise tomar una escritura
de 5 versículos para mirar un poquito que sí se puede meditar en la escritura, así yo la haya visto muchas veces. Y vamos a ver una escritura que algunos de nosotros las hemos visto durante más de 25 años, la misma escritura, pero que es una escritura que hoy nos va a alentar, nos va a animar a de verdad meditar en las escrituras. ¿Quién de ustedes no tiene situaciones difíciles? Yo creo que todos tenemos una u otra situación. Puede que no sea tan difícil. Las situaciones difíciles de nosotros muchas veces son monetarias. Otras situaciones de otras personas son que su mente no se queda quietica, sino que está volando. Es más, y lo digo porque me ha pasado cuando estoy preocupado, cuando estoy afanado, lo que sea, empieza uno a orar y resulta, cuando uno se da cuenta, está pensando en el problema. Y uno dice, oye, pero si yo estaba era orando, ¿qué pasó que esto se metió en mi cabeza? Y no, esto está ahí en la cabeza, eso está ahí. Eso es lo que he meditado yo 18 horas o 20. Entonces, cuando voy a orar, empiezo a orar tan apasionadamente que se me olvida lo que estoy orando y sigo pensando en la situación que estoy viviendo y se me olvida que estoy en comunión con mi Padre. Entonces, para que eso no nos pase, para que eso no nos suceda, entonces hay que trabajar el alma, meditando la escritura. Lo que ya sé, darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta. Vimos una enseñanza muy corta sobre el alma la vez pasada que nos invita a trabajar en ello lo más profundo, de verdad trabajar, porque pues como todos sabemos y dice la escritura, los tiempos son malos y no podemos dejarnos envolver por estos tiempos, ni permear por estos tiempos. He visto cosas que de verdad se siente triste de ver cómo la sociedad ha permeado al creyente, ha permeado el creyente realmente. Creyentes peleando por lo que no tienen que pelear y marchando por lo que no tienen que marchar, viviendo lo que no tienen que vivir, porque la meditación de la escritura es menos importante que esas cosas. Entonces, no le sucede a unos, a la mayoría de nosotros nos suceden cosas como estar pensando lo que no debemos pensar con respecto del gobierno, del clima, de los pensamientos que se están moviendo por ahí. No, parémonos en la raya de verdad y empecemos a escudriñar nuestro corazón en qué meditamos. Eso es muy bueno, créanme que es muy bueno. Y eso nos va a sacar de tantas debilidades. Con todas las fuerzas de mi alma te alabaré, o te adoraré, o te bendeciré. Pero ¿dónde están las fuerzas de mi alma y las fuerzas de mi ser si estoy permeado por lo que no me produce vida, sino desazón, nervios, tristeza, aburrimiento, todo lo demás, ¿cierto? Eso, inclusive hasta lo que pienso de mí mismo, porque si usted no piensa bien de sí mismo, no se ama, no entiende lo que Dios dice, pues ahí es donde está la situación para uno ponerse a meditar en lo que Dios no quiere que estemos meditando. Bien, vamos a mirar Génesis capítulo 1, vamos a hacer un pequeño recorrido por la escritura. Al final o en el transcurso vamos participando de lo que cada uno vaya entendiendo de la escritura o Dios le vaya hablando a su corazón, si lo quiere decir obviamente. Génesis capítulo 1, ¿lo puede leer algún hermano, por favor? Del 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué vamos a ver en esos 5 versículos? Lo que Dios nos cuenta de él. De manera sencilla, lo vamos a ver para hacer sencillo el estudio de la escritura. Primero tenemos que saber algo. Tenemos que saber algo muy interesante y es en el Salmo 42. ¿Quién tiene una versión como la NBI para leer ese? NBI, Salmo 42. Yo tengo la palabra de Dios para todos. ¿Qué dice la palabra de Dios para todos? ¿Qué versículo? 4. Mi corazón se destroza cuando recuerdo esto. Me acuerdo de cuando guiaba a las multitudes a la casa de Dios, de las alegres canciones de alabanza y agradecimiento de las multitudes en fiesta. Bien, leamos también el 84.2, Milena. ¿Tiene otra versión para eso? Yo tengo la NBI que decías. Dice, recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. Muy bien. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Necesitamos meditar en cosas que de verdad me hagan buscar compasión a Dios. Hay cosas que le hacen sentir tristeza profunda a uno. Si medita en que eso no es para uno, porque no nos está acercando a un Dios que es vivo y real. Salmo 84, 2. La familia Mariño la tiene, el Salmo 84. Anhela mi alma
y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Entonces, ¿de quién vamos a hablar? De mi alma, de mi ser. ¿Con referencia a quién? A Dios. ¿A qué tipo de Dios? Vivo, un Dios vivo. Muy bien, de un Dios vivo. Vamos a hablar es de un Dios vivo. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Y de verdad se los digo con todo el amor, porque hay veces leemos las escrituras como los 5 versículos de Génesis y queremos es descubrir enseñanza allí, pero no al Dios vivo, que Él es el que está hablando de Él ahí, al Dios vivo que es el que va realmente a fortalecer nuestro ser, a fortalecer nuestra alma. A ese Dios es el que tenemos que buscar. Por eso en el Salmo 42, eso tiene que producir o dolor o tristeza, no hacerlo, no recordar que cada vez que yo abro la escritura voy a encontrar a un Dios real, vivo, cierto para nosotros, como creyentes y para el no creyente, aunque no se dé cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿está nubiado, Nelcy? Nelcy. Señor. Mateo 16:16. Vamos despacito, tranquilos. Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De quién es hijo el Cristo? Del Dios viviente. Del Dios viviente, del que vive, del que tiene vida en sí mismo, del que es. Eso no lo dice, oye, Dios no le puso eso en el corazón a Pedro que contestara eso por llenar un requisito, no. Él lo dijo porque era necesario que se entendiera que es un hijo del Dios vivo. Y por eso ese hijo del Dios vivo tenía vida en sí mismo, porque su padre era un Dios vivo, un Dios absolutamente vivo. Bien, vamos a leer otra y nos pasamos a lo que queremos. Primera de Timoteo 6:17, Nubia. 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, en ocasiones le damos más mente a que me falta algo, a que me falta, ¿cierto? Y entonces Dios me dice, oye, pon tu esperanza en mí, que soy un Dios vivo. Pon tu esperanza en mí, en un Dios vivo. No en lo que te falta o en lo que te sobra, sino en mí, que soy un Dios vivo. Y que además dice, y que les doy en abundancia para que disfruten. Yo no estoy solo hablando de plata, yo estoy lo que nos da de Él para que lo disfrutemos, para que lo vivamos, para que lo meditemos en el alma. Él es un Dios vivo. Y de esa manera vamos a leer Génesis, entendiendo que nuestro Dios es vivo, es nuestro Padre, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un Dios vivo, real, ayer, hoy y por los siglos y por la eternidad. Vivo. Hernando. Quería leer la última cita que escuchamos en la palabra de Dios para todos. Dice: ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo, que no se llenen de orgullo. Diles que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos da todo en abundancia para disfrutarlo. ¿Quién nos lo da, Hernando? Dios. ¿Cuál Dios? El Dios vivo. Muy bien, no es cualquier Dios, el Dios vivo, único y verdadero. Él es el que hace que todas las cosas las tengamos en abundancia. El salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que nada nos falte del Dios vivo en nuestra vida. Bien, volvamos a Génesis. Génesis 1, del 1 al 5, lo voy a volver a leer un poquito más despacio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En el versículo 1, Dios está diciendo quién es Él. Se presenta como creador. En el principio Dios creó. La historia la cuenta Dios. Dios habla de sí mismo. Entonces, oye muchachos, yo soy creador. ¿Yo qué debo entender cuando Dios me dice que Él es creador? El que está leyendo, ¿para qué lee eso? Oye, pero yo no le veo mucha cosa a ese versículo. Listo. Él me está contando que es mi creador y me está diciendo que dependo de Él. Eso es lo que sucede con la criatura, depende de quien lo crea. Que Él es único, porque no hay otro que haga eso, que cree los cielos y la tierra, que no hay otro Dios fuera de Él, que es todopoderoso y que como Él no hay ninguno, un Dios vivo del cual depende, un Dios vivo que es único, un Dios todopoderoso que fue capaz de hacer los cielos y la tierra y de crearme a mí. Además sabio, porque ¿qué le faltó? ¿Qué partecita le faltó por hacer el día que cumplió los 6 días de la creación?
eterno. También nos dice que es eterno. Estaba antes de la creación, antes de que cualquier cosa existiera, Él ya estaba ahí pensándolo, meditándolo, diseñándolo, hasta que lo hizo visible. Todo lo que es la creación de Dios la hizo visible. Bien, vamos a leer un par de versículos que nos van a llevar a meditar un poquito más. A mí, ¿de qué me sirve que Dios sea creador? A mi alma, ¿de qué le sirve? ¿Qué es la que está? ¿Yo qué puedo meditar del Dios creador? Pues ya vimos que dependemos, que es único, que es todopoderoso, que es sabio, que es eterno, y yo no sé qué más le pueda dar a Dios con ese solo versículo a usted, que va a hacer que tenga, usted y yo vamos a hacer, o va a suceder que vamos a tener en qué meditar, en qué pensar, y sobre todo cuando uno pasa situaciones difíciles o muy fáciles, porque hay veces está viviendo uno en abundancia o en una situación que no se ven problemas por ningún lado ni situaciones difíciles. Ahí es donde uno tiene que tener todavía más cuidado al andar, porque es cuando uno dice, bueno, aquí en qué situación estoy yo, en qué está meditando mi mente, en lo bueno que soy, en lo de buenas que soy, en lo bien que me va, o estamos meditando en el Dios vivo, aún en una circunstancia boyante o muy buena en todos los sentidos. Bien, hermana Alejandra Acevedo puede leer. Si puede leer, vamos a leer Salmos 104:24. Y para lo que va a leer Aleja, entonces lo que vamos a hacer es meditar. Bueno, ¿y yo qué debo meditar en eso? A mí que me habla ese versículo. ¿Con qué puedo nutrir y fortalecer mi alma leyendo esto? ¿De qué lo puedo nutrir? Innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Gracias, Alejita. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. El que lo está diciendo es un Dios vivo y nos lo está diciendo para que meditemos en algo. En algo tenemos que meditar, sobre todo cuando uno nada le satisface. Cuando nada le satisface. Yo contaba el otro día que los mineros allá en la zona esmeraldífera están trabajando allá en el túnel, dele, y de pronto le sale una piedrita de la roca, una esmeraldita de la roca. Y bueno, la guarda en el bolsillo, por la tarde la mira, y lo primero que dice, ay, lástima que no fuera más grande, lástima que no tuviera más color, lástima que no me hubiera quedado otro ratico más allá y hubiera sacado otro montón más. Y tiene una piedra bonita en la mano, una esmeralda bonita, una joya bonita, pero no lo satisfizo eso. Y si tiene una grande, lástima que no fueran unas 2 o 3 como esta. Ay, hubiera querido unas 3. Si lo hubiera hecho otra cosa, seguro que me hubieran salido otra. Y no hay satisfacción. Y voy a hablar de los cafeteros. Los cafeteros esperan 100 cargas de café y les dio las 100 cargas de café. Ay, lástima. Si le hubiera echado la otra fumigada, nah. Si tal cosa hubiera hecho con la finca, así, etcétera, etcétera. Y si es un latonero, un pintor, el que tiene una empresa, ¿satisfecho va a estar de algo? El corazón no se satisface. Si el alma no está siendo trabajada, meditada en lo que tenemos cerquita y en nuestra boca, que es la palabra de Dios, escudriñando al Dios vivo, nunca vamos a tener. Hay hombres, voy a hablar de hombres, que se han casado con Miss Universo, la mujer más bella del planeta, y la traicionan con otra mujer. ¿Por qué la traicionan si es que tiene la mejor mujer del planeta? Pero resulta que como el corazón que no es trabajado en la Escritura, jamás se va a saciar. Jamás se va a saciar, como dice acá el versículo 24, de los beneficios. De ningún beneficio lo va a saciar, nada lo sacia al hombre, si no está en conexión con quien tiene que estar en conexión, que es el Dios vivo. Y pudieron decir muchas cosas, el que compra un carro, mira el carro del vecino, el que tiene una cicla, no, pero la cicla de fulano es mejor, etcétera, etcétera. Los hijos, es que mi hijo no es tan inteligente como el del vecino, o no es tan bonito, no es tan alto, o yo no sé, pero falta satisfacción en el corazón del hombre cuando no tiene comunión, su alma con el Señor. Entonces, cuando uno no tiene satisfacción, lo que está recibiendo es información de afuera, por todos los sentidos, y somos engañados con eso. Bien, miremos Jeremías 10:12. Jorge Vargas. Bueno. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Siga. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Espéreme, hermano, porque estoy leyendo mal acá, que no tengo mucha luz. Ahora sí. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y seca el viento
y saca Todo- el viento de sus depósitos. Hasta ahí, hermano Jorge. Sí, Entonces, dice acá, el Dios vivo hizo la tierra con su poder. Él, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Tres cositas: poder, saber, sabiduría. ¿Será que es interesante escudriñar a este Dios vivo, todopoderoso, que creó los cielos y la tierra? ¿Vale la pena que nuestra alma medite en eso, nuestra mente medite en lo que nos está diciendo la Escritura? Es sencillo, es muy sencillo buscar a Dios a través de la palabra. Querer saber de Él, querer llenarme, impregnarme, fortalecerme de Él, es muy sencillo. Esto no tiene cosas súper gigantes para poder abrir la Biblia, Génesis 1.1, y podemos hablar de Génesis 1.1 todo el día, de las grandezas de Dios, todo el día, para alimentar nuestra mente. Vamos a mirar Efesios 1.8, Alexander Beltrán. Hasta ahora estamos viendo al Dios creador. Génesis, ¿cómo dije? Efesios 1.8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué es lo que hizo sobreabundar el Dios vivo en nosotros? Sabiduría e inteligencia. Dice ahí, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, etcétera, el misterio de su voluntad. Entonces, parece que de la única manera de poder obtener eso, sabiduría e inteligencia, es conociendo al sabio y al inteligente. Pero lo hemos dicho muchas veces, pero vale la pena recordarlo, hermanos. Somos personas humanas que necesitamos de eso, y si no, no nos hubieran dejado la palabra escrita. Y la palabra escrita es para recordarnos y recordarnos y recordarnos siempre en dónde es que estamos ubicados. Y de pronto nos acordamos recordamos que no estamos ubicados en el lugar correcto. Entonces vuelve y nos ubica y nos ubica y nos ubica para que nosotros podamos meditar en lo que realmente produce vida en nosotros. Dios hizo los cielos con inteligencia, con conocimiento, con sabiduría, pero esa misma sabiduría nos hizo partícipes a nosotros, Por eso Él se presenta como nuestro Dios creador, para que entendamos que dependemos de Él, del único Dios verdadero, y de Jesucristo a quien Él envió. No dependemos de nadie más. Terminemos esta de Dios creador por esta mañana, Proverbios 8, desde el 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Estamos hablando, o está hablando la sabiduría, está hablando la sabiduría, sí. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando él estaba, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él y en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Se regocija en la parte habitable de la tierra. ¿Y las delicias de la sabiduría con quién es? Con los hijos de los hombres. Conmigo. Tiene que ser conmigo. Sí. Las delicias, que su delicia sea conmigo. La sabiduría del Dios vivo. Síganme. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, y el que alcanzará el favor de Jehová, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda a su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Cómo se peca contra la sabiduría? ¿Cómo se defrauda el alma? Entonces dice, escúchenme, hijos, bienaventurados los que guardan mis caminos. ¿Los caminos de quién? De la sabiduría que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Sea poquita la sabiduría. Eso fue lo que despreció Eva. Buscando sabiduría, supuestamente ella. Buscando sabiduría. Atiendan el consejo y sean sabios y no me menosprecien, dice la sabiduría. Por favor, no me menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha. Dichoso el hombre que me escucha. Ojalá hubiera otra versión para los versículos 32 al 36.
bienaventurado el hombre que me escucha, velando. ¿Qué será velar? Estar atento todo el tiempo, velando a mis puertas cada día. O sea, ellas están abiertas para que nosotros entremos en ella, la sabiduría. Porque el que me halla la vida. Eso se llama comunión. Eso se llama estar trabajando nuestra alma todo el tiempo, en comunión con la Sagrada Escritura, en comunión con la sabiduría, en comunión con el Dios vivo, que es la sabiduría misma. Y alcanzará el favor del Señor. ¿De qué estamos hablando? De una vida consecuente como hijos de Dios, de una vida de alabanza, de adoración, de bendecir a Dios todos los días con lo que pensamos, con lo que decidimos en nuestro ser y con lo que hacemos. Entonces, ¿quién tiene otra versión para el 32 al 36? Estamos hablando de que Dios se presenta a nuestra vida como un Dios creador, un Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Y ahora, hijos míos, escuchen. Dichoso los que van por mis caminos. Escuchen mi consejo y sean sabios. No lo rechacen. Dichoso el hombre que me escucha, que me espera día tras día atentamente a las puertas de mi casa. Qué lindo. El que me encuentra halla la vida y recibe la aprobación del Señor. Pero el que me rechaza se hace daño a sí mismo. El que me aborrece ama la muerte. ¿Qué piensas de eso, Mile? De lo que vamos hablando hasta ahora. Me impresiona como un versículo, al entender que es un Dios vivo al que estoy leyendo, cambia mi forma de leer, ¿sí? Porque sí, ya hemos leído muchas veces Génesis 1, pero entender que es el Dios vivo el que me está contando de él, me hace entender que necesito tener una relación con él definitivamente. Y me impresiona eso que estábamos hablando ahorita, que el corazón que no es trabajado nunca se va a saciar. Y eso es impresionante, en todo, en todas las áreas. ¿Qué piensa la hermana Nelcy de eso, de lo que hasta ahora venimos hablando? Si yo no medito en todas estas verdades, pues mi pensamiento siempre va a estar divagando y menospreciando. Además, siempre va a estar el vacío, ¿no? La partecita que me falta. Lo que decía usted de la esmeralda que se encuentra, y entonces si hubieran sido 2, si hubieran sido 3. ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Porque siempre, digamos que los pensamientos o lo que perciben nuestros sentidos, entonces hay veces mayor si esa parte tan importante, la vida que es Él y que nos llena, que debería saciarnos, no lo meditamos. La importancia de lo que Él nos dice de meditar día y noche en lo que Él es y dice. Y tan cerca que está la palabra, ¿cierto? Dice Romanos 10. Sí. Alexander Beltrán Espinosa. Es que me hace pensar en una cita y pasa que a veces creemos que Dios es un Dios muerto y es un Dios vivo. Por ejemplo, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, de un Dios vivo, ¿sí? Y eficaz. Pareciera que no fuera eficaz, pero la palabra cuando yo la entro en mi mente, porque la única forma de yo alimentar mi ser, fortalecer mi ser, es por medio de la mente. ¿Y cómo la alimento? Por medio de la palabra. Y dice, y es eficaz, pareciera que no tuviera eficacia o un poder, la tiene. Pero ¿por qué no da ese poder? Porque, hombre, yo tengo que entender que soy muy indisciplinado y que a veces tengo que abrazar la disciplina. Y dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres conocerte? La palabra te hace conocer, me hace reflexionar. Gracias, señor Alexander. Para que mediten en su casa, Salmo 136, para que lo mediten respecto de lo que hablamos, del Dios creador, del Dios vivo, único, verdadero. Jorge Eliezer Vargas. Hermano, me parece importante esta palabra para complementar en que está en Deuteronomio 30, el versículo 11, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no está demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo harás oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Gracias, hermano Jorge. Gracias. Eso ratifica y corrobora lo que estamos hablando, ¿cierto? Dios no nos cuenta en la Biblia que Él es creador para que sepamos que Él es creador. No. Dios nos cuenta en la Biblia
de primerazo que Él es creador, para que podamos entender de Él lo que nos quiere dar. ¿Qué nos quiere dar? De su sabiduría, de su poder, de su conocimiento, de su saber, para que nosotros podamos vivir con un alma fortalecida totalmente, llena de fuerza para poderlo bendecir todos los días con los actos de nuestra vida, con nuestras formas de hablar y de proceder. Bien, el versículo 2 de Génesis 1, versículo 2, hay algo muy bonito que vamos a mirar esta mañana. La tierra estaba desordenada y vacía, dice la Escritura, y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida. ¿Cómo? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Como estamos hablando de Dios, pues vamos a hablar del Espíritu de Dios. ¿Qué significará que el Espíritu de Dios se movía? Los que hemos tomado el discipulado sabemos que el Espíritu Santo es activo en la creación, es activo en nosotros las criaturas, tanto que fuimos creadas por Dios como los que hemos nacido de nuevo por Él también que nos engendró. El Espíritu de Dios es activo en su vida y en la mía. Siempre lo va a ser por la eternidad. Activo el Espíritu de Dios, obrando en todo tiempo. El Espíritu Santo obra en todo tiempo en aquel que busca la vida de Dios en las Escrituras. Esto no es nada porque chasqueando los dedos, no. Esto es de compenetrarse, de meterse con Él, y el Espíritu de Dios va a obrar en nosotros, haciéndonos entender las Escrituras, haciéndonos entender la sabiduría de Dios, haciéndonos entender cuál es la meditación de la que tiene que tener nuestra mente a diario. Da el Espíritu de Dios, que es activo, da vida allí donde no la hay. Guía a la libertad, guía a la luz y otras cositas que vamos a ver del Espíritu de Dios, que allá se movía. En ese mover de Dios creando los cielos y la tierra, ahí estaba el Espíritu Santo, ahí estaba Él, ejecutando la obra para lo cual estaba ahí, ejecutando una obra maravillosa. Bien, vamos a leer algunos versículos. ¿En qué se está moviendo el Espíritu Santo en su vida? Vamos a mirar si usted se identifica con una, con dos o con tres, muy bien. Pero eso es meditar en la obra del Espíritu Santo en su vida y en la mía. No tener por sentado que no es que cuánto hace que Dios no me habla, cuánto hace que Dios no hace nada conmigo, yo no lo puedo ver, no puedo percibirlo de ninguna manera. Entonces vamos a ver. Hermana Egna, Romanos 15:13. Estamos viendo el Espíritu de Dios es activo en la creación y nosotros somos creación de Dios, recreados por su obra de gracia. Romanos 15:3, ¿qué dice, hermana Egna? 15:13. 15:13. Sí, señora, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces yo pregunto, si usted tiene esperanza, ¿por qué la tiene? ¿Por qué tienen esperanza, hermanos? ¿Por qué ustedes tienen esperanza? Porque Dios la da. Porque Dios la da. ¿Por qué ustedes tienen esperanza? Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo nosotros tenemos esperanza. ¿Vale la pena estudiar esa porción de la Escritura? ¿Vale la pena meternos a mirar cómo así que por el poder del Espíritu Santo es que yo tengo esperanza? Una, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y por tanto en esa esperanza me santifico a mí mismo todos los días de mi vida. Por el poder del Espíritu Santo tenemos esperanza. Nosotros, pues será tener esperanza de que algo pase. Será tener esperanza porque ¿qué más hacemos? No, eso verdaderamente no es lo que nos enseña la Escritura en esta mañana. Es por el poder del Espíritu Santo que usted y yo estamos en pie, que no nos hemos caído, no nos hemos apartado, no hemos ido a otro lugar buscando lo que no se nos ha perdido, por el poder del Espíritu Santo. Porque desanimados muchas veces hemos estado. Bajos de fe, muchísimas veces hemos estado, pero por el poder del Espíritu Santo que está activo en su vida y en la mía, no hemos nosotros apartado nuestro pie de la verdad, o nuestra mente de la verdad, nuestra alma de la verdad. Juan 16:13, Franco. Juan 16:13, o Yanira, qué cosita. Juan 16:3 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tengo una pregunta, Yanira. ¿El Espíritu Santo de Dios es activo hoy? ¿Está obrando hoy? ¿Está trabajando hoy? Sí, Señor. ¿Cómo? Está hablando de usted. Bueno, Él promete guiarme a toda verdad, promete contarme lo que escucha, me hace entender las cosas que habrán de venir. ¿De dónde le salen esas cosas al Espíritu Santo? De lo que escucha del Dios vivo.
de lo que escucha de él y no lo hace saber. Gracias, Yanira. Será importante tener en cuenta a un Espíritu de Dios vivo, activo el Espíritu Santo hoy en su vida y en la mía, que tengo esperanza por su poder, que lo que yo pueda saber de la Escritura es porque el Espíritu Santo me lo muestra, me lo revela, lo profundo del corazón de Dios me lo deja saber, su deseo, su voluntad. Esto no es una cuestión mágica realmente, esto es real y verdadero, en la medida que nuestra alma se haga una con nuestro espíritu, que está unido al Espíritu de Dios. Ahí pueden suceder cosas grandes y maravillosas en la vida de nosotros como creyentes. Nuestra vida tiene que ser transformada realmente, renovando nuestra mente cada día en la Escritura, entendiendo esto, creyéndolo, llevándolo a la vida práctica, llevándolo a una vida que genere vida en otras personas incluso. Nos guía a toda la verdad. Efesios 4:30. ¿Lo puede leer, por favor, Hernando? Efesios 4:30. Efesios 4:30, Reina Valera. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hasta ahí. Nos invita la Escritura a no contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es contristarlo? Es no tenerlo en cuenta en nuestras decisiones. Es vivir una vida, como dice en el versículo 31, una vida de amargura, de oro, de enojo, de ira, de gritería, de vulgaridades, de malicia. Ahí se contrista el Espíritu Santo. Y eso pasa cuando no hay comunión. Uno no necesita estar diciendo una grosería para estar contristando al Espíritu Santo. El solo hecho de que no haya fe, el solo hecho de estar haciendo las cosas por nuestra propia cuenta, contrista a uno el Espíritu Santo porque Él me quiere contar lo profundo de Dios, mantenerme en esperanza por su poder. Pero yo persisto en hacer las cosas a mi manera. Ojalá donde yo me pueda mostrar, donde yo sea el chacho, donde yo sea el duro. Ahí estamos contristando al Espíritu Santo. Pero dice una cosa muy linda ahí. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados. Entonces, le pertenecemos a Dios, al Dios vivo. Le pertenecemos al Dios vivo. Fuimos sellados para el día de la redención. ¿Quién de nosotros se va a perder? Pues ninguno se va a perder, los que hemos creído de verdad en el Señor Jesucristo, los que sabemos que el Espíritu de Dios habita en este templo. Pero ¿nos podemos zafar de la comunión con Dios? Claro que sí. Cuando nos dedicamos a nosotros mismos, entonces sufrimos las consecuencias propias de no estar en comunión con Dios. Es necesario tener en cuenta la obra del Espíritu Santo en todo tiempo en nuestra vida, escudriñando la Escritura, trabajando la Escritura, que es lo que al fin de cuentas tenemos que hacer. Bien, el Espíritu Santo nos selló. Otra cosita en la cual es activo el Espíritu Santo y trabaja el Espíritu de Dios está en Juan 15:26. Felipe Ortiz, Juan 15:26. ¿Pipe? Sí, señor, dice, pero cuando venga el Consolador... ¿Ya vino, Pipe? Sí. Muy bien. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Muy bien. ¿Qué dice del Espíritu Santo ese versículo? Que es el Espíritu de verdad, que procede del Dios vivo, de nuestro Padre, y que Él mismo es el que arde. ¿De quién? De Dios, del Dios vivo. De nadie del más. Señor Jesús, del Señor Jesús. El que está hablando es el Señor Jesús y Él dice que va a enviar a alguien que es consolador. Luego el Espíritu Santo nos consuela. Es el Espíritu que habla solamente la verdad porque escudriña lo profundo de Dios y da testimonio de Cristo. Si tiene dudas de que Cristo no sea así como verdad, acérquese a las Escrituras y veamos qué es lo que el Espíritu Santo nos dice acerca de Cristo Jesús, creyendo que es el Espíritu del Dios vivo. Gracias, Pipe. Creyendo, consuela, testifica del Señor. Pero hay una cosa maravillosa que él hace, Milena. Está en Juan 16:8. Hay una cosa maravillosa que él hace. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Convencer al mundo del pecado, justicia y de juicio. De la obra redentora. Esa es la obra redentora. Convencerá al mundo de pecado, de justicia. ¿Y cómo lo va a hacer si nosotros no manifestamos que le pertenecemos a un Dios vivo y que tenemos un Señor que se llama Jesucristo y que tenemos un Consolador el cual nos ha sellado, el cual nos muestra la verdad de Dios a través de la Escritura, el cual nos guía a través de ella, el cual nos redarguye, porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado además? ¿Cómo el mundo va a poderlo conocer si nosotros estamos meditando nuestra alma en lo que no tenemos que meditar? Entonces esta mañana es muy diferente. Esta mañana nos está invitando el Señor a meditar en su palabra,
y que el mundo pueda conocer a ese Dios vivo que creó los cielos y la tierra y que nos hizo a nosotros también. Hay una cosa muy bonita. Hay personas que dicen, yo no sé orar, yo la verdad no me sé ni comunicar con Dios. Hay veces le digo cosas y yo no escucho respuesta, nada, porque no sé orar, o sea, yo me siento incómodo, inclusive en la misma oración. Y yo leo la escritura y voy y oro lo que leí en la escritura y no. Creo que no estoy satisfecho con eso. ¿Qué dice Franklin? ¿Qué dice Marcos 13:11? Es un paseíto por las escrituras bien interesante, hermano Franco Mariño. Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Intercede por usted. Entonces, usted no se preocupe de lo que va a decir, ni frente a una comunidad, cuando quiera predicar, esté tranquilo, porque el que va a hablar es el Espíritu Santo, tranquila, o sea, la lista debería ser grande acá, yo quiero predicar porque sabe que el que lo va a hacer es el Espíritu Santo. Cuando nosotros no entendemos esto, realmente entenderlo por la meditación de nuestra alma, pues entonces no levantamos la mano para predicar en una comunidad porque creemos que somos nosotros los que lo vamos a hacer. Y en nuestra fuerza no podemos nada, en nuestra sabiduría, en lo que conocemos, inclusive porque cualquiera que está pensando en llevar una prédica sabe que conoce mucho de Biblia, pero la cosa es de conocer o de dejarnos guiar, dejarnos enseñar, de meditar en las escrituras que quiero llevar a la comunidad o a cualquier lugar a donde usted vaya. Esto debería ser una pelea en el buen sentido de la palabra, que me tocara tener a mí porque no me van a dejar predicar porque tengo 10 en la lista para llevar una enseñanza en la comunidad, porque hemos entendido que el que realmente va a hablar es el Espíritu Santo, por lo que yo estudié, por lo que yo me preparé, por lo que entendí de la sabiduría de Dios, del conocimiento, de la ciencia de Dios, por lo que sé que el que me guía a mí es el Espíritu del Dios vivo, mi Creador, mi Señor, mi Dios. No debería asustarnos eso, de verdad, no debería hacerlo. El que habla es el Espíritu Santo, habla por usted y por mí. Para finalizar, tengo muchos, pero solamente voy a mirar Lucas 1, el versículo 35, dice así: entonces María dijo al ángel, Lucas 1:35, perdónenme por favor esta mañana, 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces estaba mirando que el Espíritu Santo engendra, Él es el que engendra, fue el que engendró, tomó el óvulo de María y lo fecundó. El Espíritu Santo lo fecundó. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿En dónde cabemos nosotros en la historia? Porque el Espíritu Santo cogió el óvulo de María y lo fecundó y quedó embarazada del Espíritu del Señor Jesús. O sea, quedó embarazada. El Espíritu Santo engendra. ¿Qué piensan de eso? Es decir, que nosotros también somos engendrados por el Espíritu Santo. ¿Está eso en la Biblia? Porque Juan 16:8 dice que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, para que eso pase, pues tiene que también haber ese proceso que hubo en María. Pero en la Escritura dice que el Espíritu Santo nos engendró. No tengan miedo que no estoy haciendo una pregunta que no es. El nacer de nuevo. Para nacer de nuevo. ¿Alguien tiene un versículo donde nos hable que el Espíritu Santo nos engendra? Ustedes, hermanos, que manejan las Escrituras un poco más rápido que yo. Dice Mateo 1:20, dice así, y José estaba pensando en que su mujer estaba embarazada, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esa era la palabra que quería tener en esto, ¿cierto? Porque es que el Espíritu Santo tiene una obra majestuosa, Él es activo en la creación todavía y nosotros somos creación de Dios. Ya vimos que nos da esperanza, que nos sella, que nos consuela, que testifica del Señor Jesucristo a nuestra vida, ¿cierto? Pero también fuimos engendrados por el Espíritu. Fuimos engendrados por el poder del Espíritu Santo. Así como fuimos resucitados por el poder del Espíritu Santo, también fuimos engendrados, que es lo que dice. Fuimos engendrados por el Espíritu. Bien. Hermano, perdón, hay un versículo que no sé si de pronto nos pueda servir acá, que es 3:6 de Juan. Sí. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tal cual, hermano Jorge. Muy amable, gracias. Leyó Juan
3:6. Juan 3:6. Gracias, Juan 3:6. Muy bien. Entonces, la pregunta que yo les tengo, mis hermanos, es, ¿quiénes somos nosotros entonces? Nelcy, ¿tiene levantada la mano? No sé. Sí, quería compartir esta parte donde dice, es la parte como B, de Primera de Juan 5:6, que dice, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. También no estoy segura porque no lo encuentro de Primera de Pedro, creo que es donde dice que fuimos renacidos por la palabra de verdad. Entonces, pues es asociando realmente y mirando quién es la verdad, así como fue engendrado en María, ¿sí? Por el Espíritu Santo, para que naciera ese verbo que se hizo carne, a sí mismo es en nosotros, ¿no? Ocurre que cuando recibimos o es implantada en nosotros esa palabra, somos engendrados realmente por el Espíritu Santo. Gracias, Nelcy. Y dice que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia para darle poder. ¿Qué poder le dio a la iglesia? De predicar la palabra. Él es el que da poder de predicar la palabra. Entonces, eso está en Hechos 1 y en Hechos 4. Es la obra del Espíritu Santo, todo el tiempo, no va a callar, nos fortalece, nos liberta, convence de pecado, todo lo que hemos visto en esta mañana. Es una obra extraordinaria en la vida suya y en la mía. Así que, de mi parte, hablando de Giovanni, creo que debo tomar algunas determinaciones con mi vida porque hay veces uno se embota o se mete en los rollos de la vida nuestra, de la vida mía, y se me olvida realmente quién soy. Entonces le doy más mente a lo que no que a lo que sí. Y vamos a verlo ahorita. Dice así Génesis 1:3, muy clarito. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios habla y es. Él habla y es conforme a lo que él dice. Fue la luz. Dios habla y es conforme a lo que habla. Vamos a hablar de ese Dios que habla. Dios que habla su voluntad. Dios solo expresa su voluntad. ¿Y qué pasa con su voluntad? Se cumple. Es. Por eso la escritura dice en Isaías que la palabra que él habla no va a volver a él vacía, sino que cumple el propósito para lo cual habló. Entonces, la pregunta que yo me pudiera hacer, ¿qué fue lo que Dios habló a mi vida? ¿Qué fue lo que él dijo de mí? ¿Se ha cumplido? ¿Se va a cumplir? ¿Qué ha pasado con lo que Dios ha hablado a su vida? Que lo que el Dios dice, así es. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Absolutamente cierto lo que él habla. Es fiel, es verdadero, manifiesta su santidad por lo que habla, cumple lo que dice todo el tiempo. Entonces, eso lo vamos a mirar en algunos versículos para entender cuando Dios habla. Vamos a mirar 2 versículos para poder avanzar en otras 2 cositas porque se nos va a acabar la mañana. Entonces, hermana Egna, Salmo 33, versículos 5 y 6 y el 9. Sí, señora, acá estoy. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. 9. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Es agradable conocer a un Dios así. Él habla y se hace, dice y existe. Dijo Dios sea la luz, fue la luz. Él dice de usted que está capacitado o capacitada para entenderlo y conocerlo. Estamos capacitados para entenderlo y conocerlo porque Él lo dice. Él dijo que íbamos a tener vida, la tuvimos a través del Señor Jesucristo. Él dijo que íbamos a recibir perdón de pecados, recibimos el perdón de pecados. No miente, es la verdad. Nos iba a ser sabios, somos sabios. Nos iba a ser prudentes, prudentes. Mansos y humildes también. Todo ese es el proceso de nuestra vida sobre la faz de la tierra, hermana. Con la relación que tenemos continua con la palabra, con Él, con lo que Él nos enseña, con todo, con su creación. Por la palabra de Dios, por lo que nos revela, por lo que nos muestra, por lo que nos deja conocer del Dios vivo, el Espíritu Santo. Eso es lo que nos da vida. No hay otra manera. Porque hace visible a Cristo en nuestra vida. Lo hace real en nuestra vida. Claro que sí. Gracias, hermano. Bien. Perdón, lo interrumpo, hermano. Hay un versículo, no lo encuentro, pero es que dice que la fe entra por el oír y por el oír la palabra de Dios. Eso creo que está en Romanos, pero no me acuerdo. Romanos 10:17. Ah, listo, hermano. Bien. No van a responder esto, no es para levantar la mano, pero ¿qué importancia tiene para usted que Dios hable? ¿Y ya habló? Claro que sí. Solo es abrir la escritura y sabemos que Dios habló. ¿Y se ha hecho lo que Dios ha hablado? Se ha hecho, se hace y se hará. Cada palabra, cada cosa que Él dijo, que habló a su vida. Dios habla porque cada uno tiene que tener una experiencia personal íntima con Dios. Porque Dios sí habla a través de todo lo que estamos hablando acá. Pero es que necesitamos al personal, al Dios mío, al que me habla, al que tiene conexión íntima
con mi alma, con mi ser entero. Necesitamos mirar si realmente la palabra de Dios tiene la relevancia, la importancia, el valor absoluto para nuestras vidas, porque de ahí depende todo. Entender que ese Dios vivo habla y que se hace lo que Él dice. Dios santo, eso tiene que tener en nosotros, eso es algo grandioso, increíble, poderlo vivir, poderlo alimentarnos de eso todos los días, podernos alimentar de todo eso. ¿Sabe qué, hermanos y hermanas? Nuestra vida sería un poquito diferente en nuestros hogares, nuestros hijos, en nuestra vida diaria, cotidiana, si pudiéramos entender cosas, yo voy a decir básicas como esta, de saber que la palabra de Dios es eso, acrisolada, pura, santa, una palabra que cumple el propósito para lo cual fue dicha. Y eso nos tendría que nosotros tener tan firmes y tan seguros en lo que somos como hijos de Dios, que Señor bendito. La palabra nunca pasará, dice Mateo 24:35. Jamás pasará la palabra. Puede pasar los cielos, la tierra, todos, pero su palabra jamás va a pasar, dice Mateo 24. Su palabra dice en Mateo 4:4, ¿qué dice? Y pasamos a la siguiente. Él respondió y dijo, escrito está, sí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué acabo de leer, Yanira? ¿Qué es mi vida? ¿Cierto? ¿Cuál es mi vida? ¿De dónde viene mi vida? Si no es de un Dios vivo. Con lo que acaba de leer, entonces, ¿cómo lo ve? De que mi sustento, mi vida, mi cotidianidad depende solamente de su palabra, de lo que Él me refleje a mí. Tan sencillo como es. ¿Fácil? Diga que no, por favor. Pero posible, sí, porque Él lo está diciendo. Exacto. Dios lo está diciendo y es verdad. Es verdad. Si necesitamos el alimento, sí, claro. Pero eso no es lo que nos va a producir la vida que nosotros necesitamos realmente. Y nos acabamos la vida buscando ese alimento que al fin de cuentas nos morimos y eso, tanto por lo que luchamos, se va a quedar acá. Ah, no, que es para el hijo, para el nieto, para el que sea, sí, pero por lo que yo luché se queda acá. Pero lo que va a valer es el alimento que a vida eterna permanece, que es la palabra del Señor. De eso tenemos que alimentar. Dios habla. Puede abrir la escritura en cualquier página y Dios está hablando. Está hablando. ¿Qué le habla a usted? ¿Cómo es el diálogo suyo con Dios? ¿Cómo es su comunión con Dios? Es para reflexionar. Al fin de cuentas estamos trabajando el alma y es ahí donde tenemos que reflexionar. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi alma, en mi mente? ¿Qué lugar ocupa Dios en mis decisiones? ¿Qué lugar ocupa Dios en las emociones? Ese Dios vivo, ese Espíritu de Dios que no deja de obrar. ¿Qué lugar ocupa en nuestro ser? Bien. Hay una que me gusta. Está en Job 33 y yo la voy a leer, 14 al 18. Más bien si tienen otra versión, sería bueno. Job 33 dice lo siguiente. Perdón. Dice así la escritura. Del 14 al 18 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios habla en una o en dos maneras, o por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Propósito, para quitar al hombre de su obra. Escuche lo que dice, para quitar al hombre de su obra, de la obra del hombre, y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Cuán importante es que Dios hable para nosotros. Habla una vez, dos veces, tres, a nosotros ya nos ha hablado miles de veces, con propósito de que nos apartemos de nuestra obra y nos involucremos en la de Él. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para su vida? Eso es lo que tenemos que escudriñar y ver. Y hay veces nos causa tanto desazón o nos causa tanta desazón, ¿qué les dijera yo? Hasta la empresa misma, el deporte, ¿qué les dijera yo? Salir a un cine o salir a un parque. Ay, ¿yo qué voy a hacer al Simón Bolívar a pasear con mi familia? Eso es muy aburridor. ¿Sabe por qué? Porque estamos haciendo nuestra propia obra, porque no creemos sino en nosotros mismos muchas veces, en nuestras propias fuerzas, y no avanzamos en lo que Dios quiere. Y Él nos habla una, dos y tres veces y seguimos persistiendo en lo nuestro, pero Él está hablándonos todos los días por su Santo Espíritu, misericordioso, amoroso, queriendo que nosotros salgamos de todas. Nelcy. Sí, quería compartir esta escritura también que me parece muy acorde con lo que se está hablando del alma. Dice Salmo 19, del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro.
afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello. En guardarlos hay grande galardón. Qué bonito, muy bonito. ¿Qué se le puede agregar a una palabra tan preciosa como esa? Bien bonito. Salmo 19 del 7 al 11, mis hermanos. Dios habla. En el versículo 4 de Génesis 1 dice algo muy interesante. Versículo 4. Parece que no es como difícil encontrar acá cómo descubrir al Dios vivo en las Escrituras, como estamos viendo. Dice el 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que Dios ve y vio Dios. Ese ver es observar, analizar, sacar una conclusión. ¿Qué vio? Que la luz era buena. Cuando me ve, ¿qué ve? ¿Qué conclusión puede sacar Dios de este hijo suyo? ¿Cierto? Entonces, como él ve que es buena la luz, entonces, como él ve que es bueno Giovanni, que es bueno, la obra que él ha hecho en mí es buena, entonces separa Dios la luz de las tinieblas. Separa lo que es de lo que no es, o lo que no es de lo que es. No pueden estar juntos, y eso lo vamos a ver en las Escrituras. Dios ve y hace diferencia. Vio que era bueno. No exactamente porque Dios lo hizo, sino porque está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo hizo. Y Dios me hizo nacer de nuevo con propósito. Y él ve y dice, este hombre, esta hija, este hijo, cumple con el propósito para el cual lo hice nacer de nuevo. Para él cumple ese propósito. Entonces hace la diferencia, lo que es santo de lo que no lo es. Y eso lo va a hacer siempre. Lo hizo desde el principio, separa. Él observa, él medita, él analiza, él se da cuenta, ¿cierto? Poniéndolo en nuestros términos. ¿Qué dice Deuteronomios 30:15? Hermana Milena y hermano Felipe, 2 de Corintios 6. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Hace diferencia? No, ninguna. Claro, he puesto, separa. He puesto delante de ti, es que hacer diferencia es separar. Dios ve, y ese ver no es que él está viendo, sino está meditando, está viendo, está observando cómo es que están las cosas. Y en este caso dice, bueno, voy a poner delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte, de la vida y la bendición, de la muerte y la maldición. Hace una separación. ¿Y en dónde está eso? En 2 de Corintios 6:14. Dice así. En adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pare un poquito. ¿Está separando? Sí, señor. Él hace separación. Él ve y hace separación. Vio que no puedo tener una comunión con los incrédulos. Dice, hizo una separación. No se unan en yugo desigual. ¿Quién es el que tiene que determinar eso que Dios desea? Yo. Dios está viendo. Y él lo dice. Sigue, hermano. Y explica, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Por eso la separó. Sigue. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ninguno. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Digo? Sí, señor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que soy yo, y los ídolos? ¿Puede haber algún acuerdo? No, él hace separación. Siga. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Sí, mira cómo Dios vio la obra suya y dijo, no, aquí tengo que advertirle a esta gente que nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Por eso estoy allá en Génesis 1:3. Que nada tiene que ver el incrédulo con el creyente. Nada tiene que ver. ¿Sabe qué? Nada tiene que ver el templo del Dios con el templo de los ídolos. Nada tiene que ver. Por eso yo hago separación. Apártese de ellos, porque yo estoy habitando en medio de usted. Salgan de allí, y yo seré por padre y ustedes serán mis hijos. Ese es el Dios que observa, que se da cuenta, que no pierde detalle, que está en todo, absolutamente en todo de la vida de cada uno de nosotros. Él no se equivoca. Lo que nos equivocamos somos nosotros. Nosotros somos los que decidimos en comprometer nuestra vida con el incrédulo o la incrédula, hablando de matrimonio o hablando de muchas otras cosas que uno hay veces tranza con las tinieblas, con la oscuridad, y que Dios dice, yo hago separación de eso, para que su vida no tenga tropiezo, para que no vengan sobre ti males que no tienen que venir. Pero si vienen es porque ustedes los quieren buscar. Entonces, Dios ve. Yo creo que muy pocas veces, uno se para a meditar qué significa que Dios ve. Y Él también ve,
analiza, medita y dice, vamos a lanzar esta palabra. ¿Por qué? Porque si no hago esta advertencia, aquí va a haber un sancocho, digámoslo así, de gente, y entonces esto va a haber problemas. ¿Qué pasó antes del diluvio? Los hijos de Dios con las hijas de los hombres se unieron y se degeneró la raza humana de tal manera que tuvo que quitarla de la faz de la tierra. Dios no quiere que nosotros nos unamos en yugo desigual con aquello que Dios dice que está separado de nosotros. Hay unas cosas que van por el camino de la muerte y la maldición, y las cosas del Señor, su voluntad, por la que nosotros caminamos, que es de bendición y de vida. Vida y bendición para ustedes y para... Bien, hay muchas otras, Job 34:21, Job 31:4, Salmo 11:4, y voy a leer una para terminar con el versículo 3, que está en Jeremías 32:19. Yo la voy a leer, si más bien alguien tiene otra versión, sería bonito. Jeremías 32:19 dice de la siguiente manera, dice así: grande en consejo y magnífico en hecho, Dios, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. Los ojos de Dios están abiertos sobre sus caminos y los míos. ¿Con qué propósito? Advertirnos, hacer separación. Esto que quiere hacer, esos caminos, esta decisión que usted quiere tomar o esta otra, no están dentro del camino de la vida y la bendición. Entonces sus ojos están sobre todas las decisiones de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus obras o según sus caminos, según sus decisiones y según el fruto de su... ¿Quién tiene otra versión para eso? Es espectacular esta versión, para poder entender que cuando Dios ve, tiene propósito. Él no me mira por mirarme, sino me mira para advertirme, para decirme, este es el camino, no aquel. ¿Quién tiene otra versión para Jeremías 32:19, que ya estamos terminando? En Nueva Biblia Viva dice, tienes gran sabiduría y realizas poderosos milagros, porque tu atención está puesta en todo lo que hace la gente y recompensas a cada cual según su vida y sus hechos. Habíamos podido mirar en Génesis 1:3 que Dios ve y que es lo que Él está haciendo con nosotros todo el tiempo. Podemos descubrir ese Dios maravilloso que está atento a mi vida para que mi pie no tropiece, que me está manifestando todos los días sus caminos, sus veredas para que yo camine con ellas, que ensancha aún el camino delante de nosotros para que lo cojo no se salga del camino. Eso es que Dios ve. Él está viendo en todo tiempo su vida y la mía. Hay veces me duele, pero ¿por qué me duele, Dios mío, si yo quería hacer esto y no lo puedo hacer? Porque es que ese no es el camino que Dios quiere que usted y yo coja. No me gusta tal cosa, sí, pero es que Dios no quiere que usted coja por allá, sino por acá, por donde a usted no le gusta. Por ahí es que hay que andar. Y eso es bastante doloroso para nosotros. Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a las tinieblas, ¿las llamó? ¿Cómo las llamó? Noche. Muy bien. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, Dios da nombre. ¿Con qué propósito da nombre? Hace que sea, capacita para que haya fruto. A las aguas las llamó mares, dieron fruto, porque en ese nombre que Dios da, hay un propósito de que sea capacitado, de que esté apto para recibir la siguiente orden, de fruto. A los secos los llamó tierra y le dijo de fruto, produzca. A la bóveda la llamó cielos. Y entonces hay gravedad y hay todas las cosas que aparecen en los cielos para que las aves vuelen por los... Y así sucesivamente, a usted y a mí nos dio nombre y nos llama hijos. Y dice, para terminar, en Juan 15, y ya terminamos en esta mañana, pero quisiera escucharlos un poquito en lo que el Señor les ha hablado esta mañana con respecto de este pequeño estudio de Génesis 1. Pequeño estudio que nos lleva a mirar un poquito más intensidad, con más claridad, con más sencillez la escritura. Dice Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Qué se necesitará? Un labrador. Y antes es Dios mismo, nuestro Padre. Todo rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Para eso se necesita. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Yo quiero solo leerlo hasta ahí y quiero que Yanira lea primera de Juan 3:1 mientras voy a decir lo siguiente. Dios nos dio nombre de hijos, como dice, como lo que van a leer. Nos hizo nacer de nuevo. El Dios vivo,
el Dios que nos creó y nos hizo nacer en Cristo Jesús, ese Espíritu de Dios que obra todo el tiempo en nuestra vida, haciéndonos ver la Escritura como Él nos la hace ver verdaderamente, llevando el mensaje de nuestras oraciones a Dios de acuerdo a la voluntad del Señor, ese Dios que habla y se hace, ese Dios que ve para que hacer separación de lo que estamos viviendo, lo que no es, y separa para que podamos vivir lo que es, ese Dios que también nos ha dado un nombre para cerrar, para sellar, nos da un nombre. O sea, produzca. Podemos producir fruto para vida, abundante. Podemos hacerlo, porque es que Él fue el que dio nombre. El Dios vivo, el todopoderoso, el único, el verdadero, el fiel, el que no miente, el que no cambia, el santo. Él fue el que nos dio nombre. Yanira. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Amén. Nos dio nombre para que llevemos mucho fruto, hermanos y hermanas, mucho fruto, abundante fruto. ¿Necesitamos podas? Claro. ¿Quién es nuestro labrador? El Dios vivo. Es el que nos poda, el que nos limpia para que demos más fruto. El que está viendo que mi camino no va bien y nos endereza. Eso es podar. Está ahí atento a su vida y a la mía. Ese es el Padre que nosotros tenemos. Esa es la vida a la que fuimos llamados. Una vida maravillosa, una vida gloriosa para Él, para santificar su nombre todos los días con nuestro ser entero, para santificar su nombre con nuestra mente, con lo que pensamos, con lo que decidimos, con lo que hacemos, aún en nuestra mente, sin haberlo llevado a cabo. Ahí, para eso Él hace todo eso, para eso nos da nombre. Estamos aptos, hermanos, para caminar esta vida preciosa. Estamos aptos para presentar defensa del Evangelio. Estamos aptos para manifestar el Evangelio a aquel que lo necesite. Estamos aptos para llevar una enseñanza a quien quiera, porque el Señor nos ha dado suficiente para poder llevar enseñanza a aquel que demande la palabra de Dios que nosotros decimos saber. Estamos aptos, hermanos y hermanas, para hacerlo. Quisiera que un hermano o una hermana expresara lo que escuchó esta mañana, qué habló Dios a su corazón, sin contar sus intimidades, sino lo que Dios habló, y orar. Por favor, tenemos la palabra más segura en nuestra boca, muy cerquita de nosotros todo el tiempo, dice Romanos. Ahí está la palabra, cerca de mí. Milenita. Esta semana compartieron una imagen en el grupo que dice: este es el mayor elogio que podemos recibir en la vida, que puedan ver a Cristo a través. Sí. Y pensando en eso, definitivamente tengo que trabajar mi corazón para que él sea saciado en la comunidad, de saber quién es ese Dios vivo que tiene sabiduría para ordenar mi vida, y que en esa comunión con Él pues voy a tenerlo en cuenta para dejar vivir en amargura, en enojo, en ira, y que voy a dar fruto para que los que están alrededor de mí puedan ver a Cristo en mí. Una bonita invitación del Señor. Gracias, Sandra Gisela. Bueno, pues que aprendí hoy, una de las cosas es lo más importante es tener una comunión constante con Dios. Cuando el Espíritu Santo engendra en nuestra vida, nace algo en nuestro corazón, pero muchas veces debemos cambiar ciertas cosas, nuestras cosas que tenemos guardado en nuestro corazón. Y sabemos que esas cosas Dios las ve porque Él es un Dios fiel, un Dios verdadero, y qué importante tener la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. No lo que estamos teniendo por fuera, sino lo que estamos teniendo en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras decisiones y nuestros pensamientos. Cuando algo que me impactaba a mí, cuando el Señor habla del vid y los pámpanos, ese árbol podemos representar nosotros. Y Jesús es el que nos da fruto. Muchas veces los seres humanos tenemos la capacidad y la habilidad para compartir el Evangelio. Y ese fruto da fruto en abundancia. Entonces creo que algo que aprendí mucho es que es un Dios vivo que Él vive en nuestro corazón, pero nos alimenta, nos nutre con la palabra. Él nos habla de diferentes maneras. Muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Él, porque preferimos hacer ciertas cosas en nuestra vida. Entonces, creo que importante es entregar cada decisión que nosotros tomamos, cada cosa que nosotros hagamos de aquí en adelante. Entonces, creo que ha sido maravilloso. Hoy yo aprendí muchas cosas, que Dios sigue vivo. Y lo que decía Génesis en el capítulo 1, Él es real, Él lo creó con un propósito en nuestra vida. Entonces, pienso que todas estas cosas
Dios nos lleva a cada día a perfeccionarnos. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando nosotros tenemos esa comunión constante con Dios, cuando tenemos ese alimento de la palabra de Dios. ¿Y cómo llega a nuestra mente y a nuestra? Amén, Sandrita, gracias. Gracias, mis hermanos. Les dejo una inquietud ahí siempre importante, y es que se necesita para pagar Google Meet y para pagar el Internet. No tengo dinero en este momento para hacer eso, entonces pues quisiera que sus aportes pues fueran evidentes para poder, ya la semana entrante me toca mirar a ver porque no hay, ya estoy debiendo como $2 con el día de hoy, estoy debiendo algo más, ya Google Meet, entonces no nos dejan grabar, etcétera, etcétera. Así que les pido por favor sus aportes para este oficio. Gracias, les agradezco muchísimo, el Señor les bendiga.